Pues ya está grabando. Y la vamos a subir directamente a YouTube, así que pues cualquier duda que tengan, tengan toda la confianza de abrir su micrófono y preguntarme, ya sea o si no se sienten con esa facilidad, pueden hacerlo directamente en el chat, no tengo ningún problema, ¿va? Justamente por eso preferí hacerlo en Zoom, porque me permite ver el chat, me permite ver la cámara, me permite ver todo, ¿no? Ahora, si os parece bien, vamos comenzando con el tema. Anuncios parroquiales, un pequeño corte comercial antes de comenzar. El equipo de mercadotecnia de la empresa de Crecer me pidió que hiciera tres anuncios. Más bien, en tres momentos de esta charla, anuncios, ¿no? Avisando acerca de una novedad que tenemos dentro de esta región o esta área de academia médica dentro de Crecer, ¿no? Primero que nada, les queremos pedir, y de parte, esto fue algo muy así de que, por favor, de parte de Mercadotecnia, el hecho de que si desean tomar alguna foto de la presentación, si quieren grabar algo, siéntanse en confianza, con muchísimo gusto, pueden hacerlo. Solamente recuerden etiquetarnos dentro de nuestras redes sociales, especialmente en Instagram, ¿va? Porque es una red social en donde, aunque hemos hecho muchas publicaciones, la realidad es que está muy, muy nueva para nosotros. Entonces con toda la confianza del mundo, pueden tomar las fotos que quieran, pueden hacer lo que quieran, solamente recuerden siempre etiquetarnos. Y la siguiente, el anuncio parroquial siguiente, es que, bueno, si les interesa conocer después de esta sesión más acerca de esto de neuroanatomía, les queremos comentar que justamente el 24 de diciembre, así como aquí sale, de hecho, vamos a ver si me deja el apuntador, aquí está. El 24 de diciembre, así como salen todas estas imágenes, se publican estos tres cursos ya grabados, de anatomía, ¿no? De neuroanatomía. Que la verdad es que yo los grabé en este caso, pero junto con un compañero que justamente se llama Luis Enrique, los hemos estado diseñando todo este programa académico acerca de neuroanatomía, ¿va? Estos cursos van a tener, así como nuestra iniciativa altruista que tenemos en Crecer, de esta visión de que los cursos tengan un costo muy bajo, van a ser de 200 pesos. Es un costo pues realmente barato, son como 3 4 cafés tal vez. Pero para todos ustedes, que les pueda interesar este tema, una vez que publiquemos los cursos, tendrán la oportunidad de comprar un paquete de los tres cursos más una charla de neuroanatomía radiológica por solo 200 pesos, ¿va? Si les interesa conocer más información al respecto, con muchísimo gusto les atenderemos directamente con este QR, ¿va? Insisto, este anuncio lo voy a hacer en otro momento, a la mitad de la sesión y al final, con la intención de que si más gente se agregó después, puedan tener conocimiento acerca de esta promoción que les estamos ofreciendo, ¿de acuerdo? Sin más preámbulos y terminando los anuncios parroquiales, vamos a comenzar con el tema, que realmente es un tema muy interesante. Y vamos a comenzar con anatomía, ¿no? Justamente les pasamos por ahí el cronograma, ¿no? El temario, y hablábamos de que el primer punto que íbamos a hablar era justamente clínica anatómica, ¿no? Y era hablar acerca de entender un poquito la anatomía del cerebro a un rasgo muy general, muy, muy general, con la intención de poder entender también un poquito la fisiopatología de esta enfermedad, ¿no? Quiero comenzar justamente con esta imagen, que es uno de mis grandes autores. Digo, por ahí a lo mejor todavía sigue Luis, pero Luis justamente se burlaba mucho o llegó alguna vez a hacer un chiste al respecto, porque a mí me gustan mucho los libros de Antonio Damasio, que es el hombre que vemos aquí a la izquierda. Y Antonio Damasio es un neurocientífico que es portugués, es de origen portugués, pero trabaja en Estados Unidos. Si mal no me acuerdo, dentro de estas universidades grandes, hay como una subdivisión en un área de neurociencias. Y él ahí tiene su laboratorio, es el jefe, y tiene muchos libros. Hasta ahorita mi favorito ha sido el de El error de Descartes, en donde justamente al momento de que estaba haciendo esta presentación dije, es una excelente manera de poder ingresar al tema, ¿no? Y es que Antonio Damasio hace una separación, ¿no? Una distinción muy clara entre lo que es anatomía y lo que es neurociencias. Digo, nos habla acerca de que, claro, o sea, hay muchas correlaciones, ¿no? Podemos decir que ciertas áreas del cerebro se enfocan en ciertas funciones, ¿no? Pero Antonio Damasio lo que nos dice es que en realidad no solamente funciona de esa forma, ¿no? O sea, por ejemplo, las sagas de Brodmann, Antonio hace una forma como de crítica al respecto, en el cual lo asocia un poco, así como a grandes rasgos, puedo decirlo, que lo asocia con una pseudociencia antigua que era esta, ¿no? Que es la frenología. La frenología, el fundamento era que básicamente el cerebro en ciertas áreas
se enfocaban en ciertas cuestiones específicamente, ¿no? Como por ejemplo aquí en la imagen que podemos ver, esta sería el área de la moral, ¿no? Entonces una persona que tuviera una gran moral iba a tener bien hipertrofiada esta región, ¿no? Y entonces la frenología era todavía más allá, ¿no? Porque la frenología hacían entonces que se midieran los cráneos y cuando medían el cráneo decían, ah, mira, esta región está más grande del cráneo y está más grande porque el cerebro hizo que se hiciera más grande. Así que, según eso, el antiguo fundamento de esa pseudociencia era que, pues básicamente midiendo el cráneo podemos ver la personalidad de la persona, ¿no? Entonces, Antonio Damasio lo que nos dice es de que, a ver, si bien es cierto de que la neuroanatomía es real, o sea, no es un mito, tampoco nos podemos confiar completamente, porque los procesos cerebrales son independientes a la anatomía. ¿Qué quiere decir esto? Como un ejemplo también, no sé si lo sepan, pero la corteza motora solamente tiene más o menos como el 40% del control motor y otro 40%, o sea, equiparable por completo, es de la corteza sensitivo sensorial. O sea, no hace nada de sentido. Corbinian Brodmann en su momento dijo, el área motora, ¿no? La cuarta área de Brodmann. Esta área es 100% motora y aquí es donde está toda la motricidad y si ahí se daña, ahí vamos a tener una manifestación motora. E incluso está la imagen del homúnculo de Penfield, ¿no? Clásica, en donde vemos unos pies y una boca hacia un lado y demás y se supone que dependiendo de la región de la corteza es la parte motora. Sí, pero el 40% de las fibras motoras están en el área que se encarga de la sensación. O sea, a la par en que esa área recibe, si yo me estoy aquí haciendo un rascón en el cuello, también recibe el si yo estoy moviendo mi dedo y hace que mueva mi dedo. Así que esa es la complejidad a lo que se refiere Antonio Damasio, ¿no? Aunque las áreas de Corbinian Brodmann nos ayudan fundamentalmente para el estudio de la neuroanatomía, y es cierto, sí son verdaderas, no son completamente de fiar, no son áreas estipuladas como de esto es así y aquí es donde está esto. Sin embargo, sí nos ayuda a entenderlo, ¿no? Es parte de lo que hablamos. Así que a grandes rasgos tenemos que arrancar un poquito con esa anatomía. Vamos a irnos con lo más básico, obviamente, los lóbulos cerebrales, ¿no? Lo más clásico, pues la corteza frontal, la corteza parietal, la corteza occipital y la corteza temporal, ¿no? Cada una de estas áreas asociadas al hueso en el que están en contacto, ¿no? Estos de acá están con los parietales, este con el frontal, bla, 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 bla. Lo que más nos importaría aquí hablar es de una pequeña asociación, ¿no? Digo, aquí hay adicionalmente un quinto lóbulo que muchos libros hablan, que es la isla de Rayleigh, ¿no? O el lóbulo de la ínsula, que se habla un poco del control emocional. Predominantemente nos vamos a enfocar en estos cuatro, ¿no? Que son los básicos. El área temporal, pues evidentemente hablamos de un área que se encarga de la recepción auditiva y de la memoria. De hecho, el hipocampo nace aquí. Y como lo vamos a ver un poquito más adelante, el área amígdalo-hipocampal mesial tiene un origen aquí. Tiene un nombre muy rimbombante, pero al final de cuentas es un área que se encuentra dentro del lóbulo temporal, ¿no? Muy, muy asociado al ventrículo. El occipital, bueno, pues tiene todo que ver con la mirada, ¿no? Estamos hablando de una región que está aquí atrás y que justamente se encarga del procesamiento visual. El parietal es una situación muy interesante, porque el parietal es una corteza muy de asociaciones, justamente. El parietal, de hecho, acorde al libro de Barr, por ejemplo, de neuroanatomía de Barr, nos hablaba de que si tenemos una lesión en el parietal, ocasiona que el paciente no pueda tener movimientos oculares de seguimiento, pero sí pueda tener movimientos oculares, creo que le llaman optocinéticos, no estoy tan seguro del nombre, pero ¿qué quiere decir eso? Que el paciente, si nosotros le decimos, sigue mi dedo, no lo puede seguir, pero si le decimos, voltea a ver a mi dedo, puede voltear a verlo. Esa clase de asociaciones, esa clase de unión entre cortezas, está muy asociada directamente al parietal. Y recordemos que el parietal además tiene la corteza sensitivo-motora, ¿no? Perdón, la sensitivo-sensorial, que estaría justamente aquí, ¿no? Uno, 2 y 3 más o menos, en el giro post-central. ¿Y el frontal? El frontal es muy interesante, es muy, muy interesante. Se comenzó a estudiar mucho, especialmente en el caso de un paciente, no sé, digo, como un dato histórico, un rasgo histórico de un paciente que se llama de apellido Cage, no recuerdo muy bien el nombre, creo que era Phineas.
Y la característica que tiene es que este paciente era el mejor trabajador de la empresa. Él era fascinante, todos lo amaban. Y de la nada un día, él estaba creo que en una mina, me parece, creo que es parte de su trabajo, y estaba un barril con pólvora. Y el momento de que se acerca al barril con pólvora, el barril detona y una vara de fierro le atraviesa el cráneo a la altura del frontal, específicamente en la corteza ventromedial. ¿De acuerdo? Ahora, la corteza ventromedial es la parte más como intermedia, está justo arriba de los ojos. Y de hecho, se asocia, o sea, tiene todo el sentido del mundo porque la vara, y ustedes lo pueden buscar en internet, la vara entra en uno de sus mejillas, pero a este punto de la cuenca del ojo es donde entra también para poder ingresar directamente hacia el cerebro. Perdón. Entonces, bueno, se daña esta región y después de eso, el paciente, este Phineas, cae. A lo que se refieren es que se levanta, lo llevan a urgencias y él está consciente, hablando, y pareciera que no le pasó nada. Retiran el tubo como todo un éxito, una gran cirugía, una gran neurocirugía, pero hay un problema. Phineas no vuelve a ser el mismo nunca más en la vida. Y esa es la característica más interesante de este caso, ¿no? Porque el frontal justamente se le asoció a, bueno, claro, tiene el procesamiento motor, ¿no? Se encarga mucho del procesamiento motriz, claro, también se encarga de las áreas de Broca en este caso, ¿no? Para poder nosotros mover la boca. Pero uno de los puntos más importantes sería justamente esta parte de la corteza frontal, que le llaman corteza prefrontal, que tiene que ver con la asociación un poco con la raíz emocional y la función ejecutiva. Las funciones ejecutivas incluyen dentro de la organización económica, la organización de nuestro entorno propiamente, la forma en que nos interrelacionamos, etcétera, ¿no? Esta clase de funciones se consideran parte de las cinco esferas de las funciones ejecutivas. Eso estuvo identificado en esta región. Entonces, si aquí tuvo el daño Phineas, ¿cuál creen que fue la manifestación? Justamente fue esa, ¿no? El paciente estaba apático, tenía anedonia, que anedonia quiere decir que el paciente ya no sentía un gusto por hacer las cosas, simplemente el paciente X, ¿no? Todo le daba igual, perdió todo el interés por ser un buen trabajador, la ambición, simplemente existía. Y no era infeliz, y no era tonto, solamente no tenía motivación. Así que, bueno, aquí ya tenemos esas cuatro grandes áreas, ¿no? Que creo que es lo más importante que nos tiene que quedar como asociación. Si lo hacemos como repaso, el frontal controla lo motor, pero además controla la ejecución, ¿no? O sea, las funciones ejecutivas. El parietal controla lo sensitivo, pero controla también la asociación entre cortezas. El occipital controla principalmente el área visual. El temporal, los recuerdos y la parte auditiva, ¿no? Es como los grandes rasgos. Y aquí están justamente las áreas de Broadman, ¿no? Digo, más o menos, depende mucho de la actualización. De repente hay artículos que mencionan que son arriba de 50. Hay otros que originalmente me parece que de hecho mencionó este Broadman como 30 y cacho, ¿no? Como 38, una cosa así, una cosa así. Hay mucha variabilidad al respecto, ¿no? Pero bueno, justamente podemos notar que más o menos esa es la asociación que le hicieron, ¿no? Ahora. Esto es algo que me pareció muy importante de entender, ¿no? Porque también a través de estudios neurofuncionales podemos entender esta parte que nos hablaba justamente este Antonio Damasio. Y un punto muy importante es que, a ver, bueno, claro, yo puedo decirte que la corteza motora es la 4, ¿no? Que la corteza cingulada es la 21, la 22 más o menos. Que la corteza entorrinal es la 27 y la prepiriforme es la 28. Puedo decirte muchísimas áreas de Brodmann, pero ninguna de ellas me habla dónde está la imaginación, ¿no? Entonces, este estudio, de hecho, me gustó mucho, lo leí hace como 2, 3 meses, así como un... La verdad, porque el título me interesó, me intrigó, pero está muy interesante porque habla de algo muy importante. Primero que nada, al parecer, la imaginación, para estudiarla, tiene que ser durante la improvisación, ¿no? Ese es un punto interesante que ahorita les puedo platicar, pero la razón por la cual lo agrego aquí es por lo siguiente. Si nos vamos a las imágenes, y no voy a ahondar en el tema directamente porque no es el porqué de esto, pero todas estas áreas que están coloreadas son áreas distintas que las pacientes y los pacientes de este estudio empezaron a notar que tenían un incremento de la función, ¿no? Empezaron a notar que había como
un aumento de la función metabólica. Si hay un aumento en la función metabólica, quiere decir que esas áreas del cerebro se están activando, que esas áreas del cerebro están activas. Pero ahora, a estos pacientes les pidieron que cantaran y que tocaran un instrumento. Entonces, si nos damos cuenta, a ver, ¿por qué el paciente que está cantando, que está tocando un instrumento, se le está iluminando el área auditiva, ¿no? Porque el paciente que está cantando y tocando un instrumento, se le está iluminando las áreas de la función ejecutiva, ¿no? El fundamento más o menos al respecto de esto es, bueno, aquí precisamente nos habla como de la asociación que se hace, ¿no? Cómo es que toda la corteza en un paciente que está improvisando, en un paciente que está haciendo algo creativo, se ilumina a la par. No hay un área que hable de la creatividad propiamente, sino que todo el cerebro es creativo a la hora de tener algo de esto. Pero, bueno, volvemos al caso. No es que la neuroanatomía no se correlacione, solamente no es el hecho único, ¿no? No es que si el área 4 es motora, solamente es motora. Este paciente, por ejemplo, tiene el área 4 iluminada muy probablemente por la imagen en la que estamos, pero pues a lo mejor solamente estaba pensando. Ahora, el área mesial y amígdalo hipocampal. Esto es, la verdad es que tiene un gran nombre, ¿no? O sea, tiene un nombre que pareciera, la verdad es que yo podría ir aquí por el hospital y decir área mesial amígdalo hipocampal y estoy seguro de que más de algún residente me voltearía a ver y diría, él sabe de lo que está hablando, ¿no? Y probablemente ni siquiera supiera, solamente por decirle el nombre tan largo y tan complejo, ya te verías bien. Pero vamos comprendiéndolo, ¿no? Vamos entendiendo qué es el área mesial amígdalo hipocampal. Para entenderlo un poco, me gustó irme un poquito a lo base. El área mesial amígdalo-hipocampal como tal, mesial quiere decir medial o una región media. Amígdalo-hipocampal es por la asociación entre las cortezas, ¿de acuerdo? ¿Y dónde va a estar esta asociación o dónde va a estar esto principalmente? Por la parte del hipocampo, que es esta que tenemos a la izquierda, y la amigdalina o el núcleo amigdalino, que estaría más o menos en esta región del lóbulo temporal, ¿de acuerdo? Ahora, si se acuerdan, les dije que el lóbulo temporal se encarga de recordar, ¿no? Es uno de los principales puntos que tenemos en el lóbulo temporal. Así que, ¿qué es lo que tenemos? Pues justamente alcanzamos a notar que cuando un paciente tiene Alzheimer, una de las primeras áreas que se va a afectar van a ser la corteza en general. Y por eso tienen demencia. Demencia como tal, ahorita lo veremos, pero se describe como la pérdida de las funciones ejecutivas. Pero uno de los problemas que tiene justamente el paciente con Alzheimer es que olvidan las cosas, ¿no? Es clásico. O sea, digo, pensemos en ejemplos fáciles, ¿no? La película de Still Alice, ¿no? De Siempre Alice, o la película, perdón, la serie de Grey's Anatomy, ¿no? Que se supone que la mamá, esta, no me acuerdo cómo se llama, pero justamente de apellido Grey, justamente tenía Alzheimer, ¿no? Y ¿cuál era el problema? Que se olvidaban, ¿no? Se olvidaban de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, justamente hay un daño directo sobre esta región. Tendríamos un daño sobre la corteza, conocida como arquicorteza. La arquicorteza es una región, este, como de una forma simple de explicar, es como una región de transición. La corteza más primitiva que tenemos es la paleocorteza, que incluso pueden ser de dos o tres capas celulares y listo, simple. Y justamente se asocian más que nada al bulbo y a la corteza preperiforme y a la corteza entorrinal, ¿no? Que es las áreas que tenemos en esta región. Pero la arquicorteza y la periarquicorteza, que es lo que rodea la arquicorteza, son áreas como de transición hacia la neocorteza. Aquí le pusieron de nombre isocorteza, pero es mejor conocerlo como neocorteza. La neocorteza es todo esto, y lo que nos habla es de las seis capas del cerebro, ¿va? Entonces, como es un periodo de transición, es un espacio de transición, tenemos que es un espacio, pues básicamente muy voluble, ¿no? No estamos hablando de que sean dos, tres capas, hablamos de que de repente en algunas partes son cuatro, como por ejemplo, si nos vamos con los sectores del hipocampo, considerándolos como capas de la corteza, pues son cuatro. Pero por ejemplo, aquí en esta región directamente, y en el cuerno y el subículo del hipocampo son dos, ¿sí? ¿Me voy a entender? O sea, la arquicorteza se caracteriza por eso. O sea, son cuatro, son dos, son tres. Es transición propiamente. Ahora, ¿qué es lo importante?
El hipocampo, todo esto se ha asociado que una vez que entra una información, ya sea de un origen sensitivo, ya sea de un origen cognitivo propiamente, o sea, el área hipocampal tiene conexión directa con toda la corteza, entonces, ya sea que le llegue directamente o ya sea que le llegue por alguno de los órganos de los sentidos o incluso por el tallo, aquí se va a empezar a procesar y se almacena esa información, ¿no? Si la información es lo suficientemente importante, se va a quedar almacenada como parte de la memoria a largo plazo. Si no es tan importante, pues se queda como memoria episódica o memoria a corto plazo y pues es solamente un periodo de 1 o 2 días antes de olvidarnos de esa información, ¿no? Ahora, estas son algunas de las conexiones que de hecho genera el hipocampo. Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor habrán escuchado acerca de algo que se le llama plexo o circuito de Papez, ¿no? Que de hecho es una teoría del procesamiento emocional, así como también es una teoría la de los 3 cerebros de MacLean, ¿ok? O sea, es una teoría propiamente, entendámoslo de esa forma. Pero el circuito de Papez justamente nos habla de la conexión que tiene los cuerpos mamilares junto con el cuerpo calloso, el giro subcalloso y también el giro cingulado directamente con el hipocampo, ¿no? Y cómo es que hay una parte emocional visceral asociada hacia los recuerdos, porque además el hipocampo conectaría con la amígdala. Entonces, bueno, nada más entendiendo esta anatomía, la conexión que generan todas estas áreas es dada principalmente por esta estructura que se le llama fornix, ¿ok? El fornix son dos pilares principales que se van desde atrás y llegan hacia los cuerpos mamilares en la parte ventral, ¿no? O anterior más bien de nuestro cerebro, ¿de acuerdo? Estas son otras de las columnas del fornix, son columnas anteriores y columnas posteriores. Hacia el posterior se hace esta pequeña comisura que se le conoce como salterio o lira de David y es nada más y nada menos que una pequeña fusión de las fibras, ¿no? Hay muchísimo que hablar de neuroanatomía en esto. La verdad es que hay muchísimo, muchísimo, y tenemos justamente el plan de que este Luis nos grabe un curso justamente asociado un poquito a estas áreas, porque bueno, podríamos hablar de los tractos mamilotalámicos, ¿no? Que justamente parte de los cuerpos mamilares corren hacia el tálamo y hay una respuesta emocional visceral, porque recordemos que el tálamo controla las vísceras, ¿no? Pensándolo de una manera simple y sencilla. Entonces, los cuerpos mamilares tienen correlación con el sistema amigdalino. Entonces emociones, vísceras, respuesta. Entonces, una persona que ve a alguien y se enamora, una emoción, empieza a sentir mariposas en el estómago, algo visceral, ¿no? Una reacción visceral. Que pues es eso más que nada el aceleramiento del peristaltismo, ¿no? Ese aceleramiento nosotros lo sentimos como si el estómago estuviera inquieto y decimos, es que tengo mariposas en el estómago. Bueno, pues es que es eso lo que pasó, ¿no? O sea, solamente se te aceleró el estómago, todo bien. Ahora. Esta es la conexión justamente que tiene nuestra amígdala. Esta de aquí. La amígdala, como se darán cuenta, tiene una conexión con muchas áreas, ¿no? Muchas áreas. Ya sea que lo haga directamente por medio de una vía que se le conoce como vía amigdalino-ventral, o ya sea que lo haga, más bien, directamente es vía amigdalino-fugal o dorsal, y ya sea que lo haga indirectamente a través de otros núcleos, que es la vía amigdalino-ventral, ¿no? Cualquiera de estas vías, no importa, genera conexiones directas e indirectas con distintas partes de nuestro cuerpo, ¿va? De nuestro cerebro. Dentro de ellas, el giro del cíngulo, que era parte de lo que les decía, el cuerpo calloso, tiene también conexión con la vénula, que la vénula regula la liberación o bueno, parte de o sea, en esta región de la vénula tenemos a la glándula que libera melatonina, entonces parte de esa conexión corregula o correlaciona la amígdala. La amígdala se correlaciona con el hipocampo, o sea que con los recuerdos. La amígdala se correlaciona con el mesencéfalo, así que tiene acción directa sobre las funciones orgánicas. La amígdala se relaciona con el tálamo y el hipotálamo, entonces tiene función con las relaciones viscerales, ¿no? Y luego, con el área septal, que el área septal es parte de muchos núcleos que liberan entre noradrenalina, serotonina y muchas otras sustancias que por ende regulan también el estado de ánimo. Si entendemos esto, entendimos prácticamente todo Alzheimer. Sé que no lo parecía, pero a este punto justo quería llegar. Porque el paciente con Alzheimer, y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero va a presentar una clínica demencia, ¿no? Una demencia clínica, más bien, perdón, en donde justamente lo que tenemos es
la pérdida de las funciones ejecutivas, pero también va a tener una desregulación emocional muy, muy latente. O sea, la amígdala. Si tiene una desregulación emocional, ¿qué es lo que va a tener? Evidentemente, el paciente va a tener reacciones viscerales muy notorias, ¿no? El paciente, digo, no es lo más importante, pero el paciente puede tener reacciones en donde por una cosita de nada se moleste lo suficiente como para acelerar su corazón a 150 y sude y quiera asesinar a alguien, esa persona, porque no está consciente. Es una reacción visceral propiamente, ¿no? Además de eso, el paciente con Alzheimer, y eso sí es un dato muy interesante, y que no se suele mencionar muchas veces, pero el paciente con Alzheimer tiene muchas veces problemas para conciliar el sueño. Y eso se asocia directamente con la correlación que tiene con la vénula, el trígono venular. Y adicionalmente de esto, pues tenemos que también se correlaciona con el hipocampo, ¿no? Y el hipocampo creo que les había dicho que tenía que ver con el recuerdo, ¿no? En la parte que se correlaciona entre la memoria episódica y la memoria a largo plazo. Pues justamente aquí también hay una degeneración constante. Vamos a comprender un poco más esta enfermedad, ¿no? Vamos a profundizar ahora sí. Digo, ya entendimos la anatomía, yo sé que fue complejo, pero creo que eso va a ser muy fácil ahora entender la enfermedad propiamente, el Alzheimer propiamente. Este de aquí a la izquierda es el doctor Lois Alzheimer. Es un psiquiatra que justamente se dedica a la descripción de los primeros casos de Alzheimer, tratando de explicar esta forma de demencia, ¿no? Clínicamente nosotros definimos demencia con este gran texto que lo más importante es lo que está subrayado. Primero que nada es demencia, es un término sindrómico. Sindrómico quiere decir que son características clínicas. Yo siempre en el anfiteatro les decía a mis alumnos, a mí no es algo que me interese mucho el simple hecho de que ustedes sepan información. A mí me gusta que sean buenos médicos, ¿no? Y que sean buenos clínicos. Entonces, entendamos que este término justamente es sindrómico. No hay forma de decir, ah, ok, el paciente tiene Alzheimer porque en la resonancia magnética salió esto. Se puede correlacionar. Claro que sí, hay manifestaciones en la resonancia magnética, pero no tiene demencia el paciente porque en la resonancia haya salido esas manifestaciones. Entonces, bueno, tenemos que es un término sindrómico que se caracteriza por el decline en las habilidades cognitivas con suficiente severidad para interferir con las actividades diarias. Quédense con lo subrayado. Término sindrómico que declina actividades, habilidades cognitivas, interfiere con las actividades diarias. O sea, el paciente pierde la capacidad de valerse por sí mismo, ¿de acuerdo? Debe de tener un desbalance, el desbalance cognitivo, y esto es importante, en ausencia de delirios aunque la demencia los propicie. O sea, no porque una persona crea que es el Dios, ¿no? Y que bajó a salvarnos a todos, es que esté demente. Pero una persona que diga esto, que tenga esta clase de delirios, puede estar demente. ¿De acuerdo? Es algo así como lo que siempre, la sesión que regularmente hacemos en medicina, ¿no? O sea, a ver, no todos los delirios son demencia, pero casi todas las demencias tienen delirios. Así que, bueno, es la gran asociación. Y esto tiene un inicio insidioso y una progresión lenta. No hay un inicio claro, no es como que mañana yo me levante y diga, hoy simplemente no quiero hacer nada y ya no puedo valerme por mí mismo. Digo, nadie quisiera decir eso, ¿no? Pero, o sea, no es una cuestión de la noche a la mañana, es una cuestión que nadie sabe por qué, nadie sabe cómo ocurrió. Progresivamente el paciente se manifestó así. Llegó un día y ya nos dimos cuenta todos, pero pues haces memoria y dices, no, pues es que hace 3 meses se pasó esto, hace 4 meses pasó esto otro. Y ya entonces tú dices, ok, no es que de ayer a hoy se haya puesto mal, es que ya estaba mal, ¿no? Muy bien. Ahora, como parte de los grandes libros, de hecho esta es una imagen obtenida del Bradley Daroff, nos dicen que debemos de dividirlo en tres parámetros, ¿no? Especialmente en investigaciones, suelen tomar en cuenta estos tres, que es la clasificación ATN del Alzheimer. A es de amiloide, es de la proteína amiloide. Entonces, los investigadores buscan en el paciente la presencia de proteína amiloide. T es de proteína tau o filamento tau. Y lo mismo, el investigador busca que el paciente tenga ese biomarcador.
el filamento tau, ya sea en líquido cefalorraquídeo o en suero, más regularmente en líquido cefalorraquídeo. Y el tercero, la N, es neurodegeneración, que esta es manifiesta a través de PET scan, ¿va? Le hacen una tomografía potenciada por positrones y la característica que tiene esta es que va a permitirnos a nosotros ver más o menos áreas de neurodegeneración. Ahora, adicionalmente, se le agrega si el paciente está demente, ¿no? O sea, si tiene una conciencia, como desregulada, si tiene una conciencia más o menos desregulada, o si está demente, propiamente. Y es la gran clasificación que se le hace al Alzheimer. Aquí la alcanzamos a ver, ¿no? Si el paciente no tiene proteína, o sea, amiloide, no tiene proteína tau y no tiene neurodegeneración, pero tiene un poco de demencia, digamos. Entonces nosotros decimos que el paciente es una persona con un Alzheimer normal, con un desbalance cognitivo, ¿no? Si tiene uno moderado, es un paciente con un Alzheimer normal, con un desbalance moderado, y así. Si el paciente tiene un depósito amiloide, pero no tiene tau y no tiene neurodegeneración propiamente, entonces el paciente tiene un Alzheimer preclínico, ¿no? Si el paciente con cambios patológicos, esto es importante, con cambios patológicos, si el paciente tiene un desajuste moderado cognitivo, entonces hablamos de que tiene una enfermedad de Alzheimer con cambios patológicos. Y finalmente, en la demencia es lo mismo, ¿no? Hablamos de un paciente que tiene depósito amiloide, o sea, cambios patológicos con demencia. A positivo, T positivo, nos habla de que es, si tiene poco daño, va a ser un Alzheimer preclínico. Si tiene un daño moderado, vamos a hablar de un Alzheimer con daño moderado. O un pródromo del Alzheimer. Y finalmente, pues lo clásico es eso, ¿no? O sea, es A positivo más T positivo. Ahora, los últimos tipos es donde la proteína tau está ausente. Entonces aquí ya estamos hablando de cambios raros, de hecho, de encontrar, donde hablamos que es un Alzheimer y un no Alzheimer o un cambio no Alzheimer, patológico, sospechado, con un daño cognitivo. Y en el último es cambios no asociados a Alzheimer, ¿no? Esto no se asocia a Alzheimer, que es que ninguna de estas, o sea, que la proteína amiloide no esté depositándose. Recordemos que esa es la característica general por excelencia del Alzheimer. El depósito de la proteína beta amiloide dentro de todos los circuitos neuronales, que justamente es tóxica. Ahora, ahí va. Esto es justamente la neurobiología o neuroanatomía del Alzheimer. Chéquense esto es una frase obtenida directamente de Bradley Daroff, donde nos dice que el depósito en el cerebro ocurre de una manera secuencial, comenzando en la corteza, ¿de acuerdo? Que es el dato clínico importante, porque el paciente se manifiesta con demencia, o sea, el depósito beta amiloide se está depositando en las regiones frontales y perdemos la función ejecutiva. Pero no solamente ahí se va a depositar, tal y como lo vemos en esto, por ejemplo, esta es una resonancia magnética de un paciente con Alzheimer. Todo esto está atrófico, ¿no? Y esto de aquí sería el lóbulo temporal. Así que también tenemos manifestaciones en el lóbulo temporal. Y creo que les dije que el lóbulo temporal, su corteza, se asociaba mucho a la escucha, ¿no? Entonces no es que el paciente vaya a dejar de escuchar, pero el paciente puede tener alucinaciones auditivas. Ah, eso es diferente. Y si nos damos cuenta, en la región occipital también está atrófico en este caso. Así que el paciente no es que deje de ver, pero puede tener alucinaciones visuales y es parte de la demencia. Un paciente con Alzheimer que llega y te dice que escucha a su difunto, a su difunto muerto, a su difunto esposo, pues entonces nosotros podemos hacer una sesión de que el daño cognitivo o el daño por el depósito de proteína beta amiloide, no solo en la corteza prefrontal, que le está ocasionando la disminución de la función ejecutiva, sino también en la corteza temporal, que le está ocasionando que tenga alucinaciones auditivas. Después de eso, se va a hacer el hipocampo. El hipocampo son los recuerdos. Volvemos a lo mismo, ¿no? Es un paciente que de hecho, característicamente, tienen un daño en la memoria episódica, o sea, la memoria a corto plazo.
Digo, todo mundo puede ser distraído. Todo mundo nos ha pasado que de repente llegamos a la cocina y decimos, ¿por qué vine aquí? ¿No? O sea, llegas a la cocina, abres el refri y dices, ¿por qué abrí el refri? ¿No? O sea, porque era lo que venía a hacer. Y eso es normal, eso es completamente normal. No quiere decir que tengamos Alzheimer. Pero el paciente con Alzheimer llega a la cocina, abre el refri y se queda ahí una hora contemplando el refri porque se le olvidó siquiera que estaba viendo el refri. Ahora, adicionalmente a eso, una de las formas más comunes de pérdida de memoria es la asociada o llamada memoria semántica. O sea, el paciente tiene una incapacidad para mencionar o nombrar las cosas. También le llaman logopenia, me parece, en algunos libros. Y es justamente eso, es nombrar las cosas. Entonces, de hecho, una de las pruebas más comunes que le hacen al paciente con Alzheimer son dos. Una de ellas es le ponen una serie de objetos y le piden que las repita o que te diga más o menos el orden en que se las presentaste. Si le presento yo Kleenex, le presento un bote de RPBI y una planta, el paciente me lo tiene que decir en ese orden y me lo tiene que mostrar. La otra, o sea, forma de poder evaluar esta clase de gravedad del paciente es mostrándole directamente objetos, ¿no? Le decimos, ¿qué es esto? Si el paciente tiene una incapacidad para poderlos nombrar, es sugestivo también de un daño de Alzheimer, ¿de acuerdo? Es justamente esa memoria semántica o logopenia. Ahora, después de eso, afecta a los ganglios basales. Que los ganglios basales tienen una correlación directa con con el movimiento, ¿no? Ustedes van a ver que muchas veces el paciente con Alzheimer suele manifestarse con manchas atáxicas, ¿no? O incluso con otra clase de manifestaciones, incluso de apariencia cerebelar. Hace todo el sentido del mundo, y lo verán más adelante, o si les interesa, en el curso de cerebelo yo lo abordo, pero el cerebelo conecta con distintas regiones del cerebro, ¿no? Propiamente. Entre ellas el núcleo rojo y entre ello los ganglios basales. Entonces el paciente tiene una manifestación muy clásica que se llama disdiadococinesias, que es el tratar de que cuando nosotros hacemos movimientos repetitivos rápidos, salen todos fluidos, pero el paciente los hace torpes y de una forma muy lenta, ¿no? Le tiembla la mano, no pega directamente el dedo. Las pruebas más clásicas son las pruebas de dedo yema y también le pedimos al paciente que ponga las manos sobre sus piernas así, boca abajo, y que las eleve rápidamente. Y tiene que hacer esto lo más rápido que pueda. Si el paciente tiene incapacidad para hacer esto o lo hace de una manera torpe, nos sugiere un daño severo de Alzheimer. Adicionalmente, pues en el tálamo, digo, ya lo hablamos un poco, ¿no? Pero es justamente asociado a la visión, a la función visceral. Y ya en las partes finales alcanza al tallo y al cerebelo, ¿no? Que insisto, si les interesa saber más de cerebelo, yo pues tengo un curso justamente de eso, ¿no? Que va a salir el 24 de diciembre. Para quienes no estaban, de hecho, pues les comento justamente, vamos a lanzar nuevamente más cursos de neuroanatomía. Salen el 24 estos tres, que justamente son impartidos por mí. El de cerebelo, ventrículos y el tallo cerebral. Tienen un costo de 200 pesos acorde a este altruismo que tenemos dentro de la empresa, en donde no queremos darles un material caro o costoso, sino algo de bajo costo. 200 pesos es, no sé, 3 4 cafés, tal vez. Pero, adicionalmente para ustedes, si les interesa, tenemos una promoción de preventa que solamente hasta el 10 de enero va a ser válida y va a incluirles también una conferencia de neuroanatomía radiológica, ¿va? Junto con los tres cursos. O sea, son estos tres, más la conferencia, todo eso por 200 pesos, ¿de acuerdo? O sea, el costo de un curso. Así que se los dejo por si les interesa, con muchísimo gusto. Otra vez, aquí está el QR. Pueden tomarle foto, pueden descargarlo, pueden escanearlo. Idealmente escanearlo. Y pueden pedir informes directamente, ¿va? Sigamos, después de esta pausa publicitaria. Las características neuropsiquiátricas. Yo les platiqué ya esto. Ya en este punto la conferencia es muchísimo más sencilla, ¿no? Porque al final de cuentas con la pura neuroanatomía sacamos toda la clínica que tiene el paciente con Alzheimer. ¿Cuáles son las características neuropsiquiátricas? La más común, apatía, ¿no? A ver, hablábamos justamente de que la corteza frontal, cuando fue el caso de Phineas Cage, el paciente se manifestó apático y anedónico, o sea, sin ganas de hacer las cosas. Pues aquí está, justamente, ¿no? Esto es lo que justamente estamos hablando, ¿no? Hablamos de esa apatía. Además, pueden tener agitación y ansiedad, que son manifestaciones amigdalinas principalmente, predominantemente. Y creo que ya les hablé justamente de la anatomía del área mesial amígdalo-hipocampal. Entonces, hace todo el sentido del mundo, ¿no? Hablamos de una neurodegeneración
Y si les dije que es en la amígdala y que hay una correlación emocional, pues evidentemente la ansiedad va a ser parte de la clínica, ¿no? Digo, si huele como pato, si grazna como pato y camina como pato, pues es pato, no es pato. Además de eso, las alucinaciones, también ya lo abordamos perfectamente, ¿no? Aquí es un ejemplo justamente de cómo es el cerebro, la actividad cerebral durante alucinaciones. En las alucinaciones auditivas vemos cómo se ilumina justamente en regiones temporales y parietales, ¿no? Este de aquí es una imagen de un paciente que justamente estaba durante una alucinación visual y lo que alcanzamos a ver es cómo la corteza occipital está iluminada por completo y bueno, o sea, hace todo el sentido del mundo porque por aquí entran las radiaciones ópticas, hacen relevo sobre el cuerpo geniculado y una vez que hacen relevo sobre el cuerpo geniculado se abren a manera del bucle de Meyer para llegar hacia la corteza occipital, ¿no? Entonces, ¿dónde se procesa toda esa información? Pues en la corteza occipital, ¿no? ¿Dónde va a estar iluminado en un paciente con una alucinación visual? La corteza occipital, ¿no? Clínicamente, el paciente con Alzheimer, ya les había platicado, pero tiene estas tres niveles, digamos, acorde a Woodward, de demencia, ¿no? La demencia la podemos dividir en estas tres, que es una demencia o, bueno, regularmente los libros le hablan como mild, ¿no? Que justamente es esto, como una mediana, es como o ligera o leve, en donde tienen un desbalance de la memoria episódica. Hacen muchas preguntas, son pacientes que regularmente te preguntan una y otra vez el aspecto. Tienen anedonia, ¿no? Apatía, que es la pérdida del interés. Tienen anomia y también falla en pruebas de la vida diaria, ¿no? Instrumentadas. Ustedes le hacen un mini mental, una prueba directa que usamos mucho en pacientes en geriatría y regularmente no lo pasan. En la demencia moderada, lo que nosotros encontramos es afasia, porque, a ver, área de Broca y área de Wernicke se encuentran en la corteza, entonces si se neurodegenera el área de la corteza que correlaciona y que puede ocasionarte una afasia, pues obviamente esa va a ser la manifestación, ¿no? Ahora, la disfunción ejecutiva es clásica en el nivel moderado. Son personas que ya no tienen la capacidad de tomar decisiones por sí mismas y fallan por completo en pruebas de la vida diaria básicas. O sea, esto ya en la que eran instrumentadas. O sea, el uso de cuchillos, el uso de el celular, esa clase de situaciones. En la que ya no. En la que ya hablamos de pruebas de la vida diaria básicas. Ir al baño, bañarse, comer. Y finalmente la severa, como ya les había dicho, ¿no? Agitación. Digo, ya a este punto yo incluso les sugiero que lo analicen un poco desde el lado neuroanatómico, ¿no? O sea, entendiendo las bases, puedes comprender la clínica. Agitado por la afectación amigdalina. Pierde la independencia porque, bueno, ya no tiene nada de las funciones ejecutivas, entonces corteza frontal y prefrontal, y problemas del sueño por la correlación que existe entre la amígdala y el trígono de la vénula, que incluye a la glándula que correlaciona con el sueño, ¿no? Esto es algo muy importante y muy interesante, que esto sí es un poco más complejo y realmente es una de las cosas del Alzheimer que no se explican claramente. El paciente con Alzheimer tiene esta manifestación y lo mencionan los libros como Bradley Darov o también lo menciona, me parece, si mal no me acuerdo de esto, también lo menciona el libro de, se me olvidó, Smith, me parece que es uno azul, muy clásico, Alan C. Smith, creo, algo así, que justamente nos habla de que el paciente con Alzheimer tiene una memoria declarativa ausente o perdida, pero una memoria procedural preservada. ¿Qué quiere decir esto? El paciente no sabe qué, eso es la memoria declarativa, no recuerda qué cosas, pero sabe cómo hacer las cosas. Les pongo un ejemplo para comprender esto, justamente con esta pequeña viejita, que la verdad no lo sé, digo, es un TikTok, la verdad, pero yo cuando lo vi pensé, si es una realidad, o sea, si de verdad la señora no lo hizo a conciencia, que lo dudo, pero si no lo hizo a conciencia, pues estaríamos hablando de un caso clásico de Alzheimer. O sea, eso es perfectamente saber, eso, el saber cómo hacer las cosas, pero no saber qué hacer, ¿no? O con qué cosas hacerlo. Si nos damos cuenta, la señora sirve un vaso de leche sobre una olla y pone a calentar el cartón de leche. Lo impactante aquí es esto, se le queda viendo todavía directamente el cartón de leche. Insisto, al ser un TikTok, pues pudo haber sido actuado, ¿no? Pero si no fue actuado, es un perfecto ejemplo de cómo es que la señora sabe cómo calentar la leche,
pero en el proceso se olvidó de qué era lo que tenía que calentar. Esa clase de asociaciones o esa clase de movimientos o circunstancias son las que afectan al paciente con Alzheimer. El paciente con Alzheimer, por ejemplo, puede saber cómo andar en bici, pero a lo mejor va a intentar andar en bici mientras está sobre un carro. Es el saber cómo, pero no saber el qué. Variantes atípicas. Que es el último tema, ya es como para poder ir cerrando un poquito este tema y que puedan hacer todas las preguntas que quieran hacer. Esto es como lo más raro, ¿no? Son las características raras. Y las variantes atípicas son nada más descritas en el libro de Bradley Daroff porque son muy, muy específicas, ¿no? Dentro de ellas tenemos la atrofia cortical posterior, y justamente hablamos de atrofia en las regiones posteriores, o sea, occipital y en la región terminal del parietal. Y nos habla justamente Bradley Daroff, esto es como un pequeño resumen de lo más importante, que fue para explicar 5 casos de demencia progresiva con mala función visoespacial, alexia y ya sea síndrome de Valint o síndrome de Gerstmann, ¿va? Viendo un poquito acerca de cada síndrome, el síndrome de Valint incluye una ataxia visual, o sea, no reconocer claramente qué es lo que estamos viendo, regiones occipitales, una apraxia oculomotora, o sea, hay una forma de espasmo directamente sobre los núcleos oculares motores, eso es en tallo, pero aquí se asocia principalmente a la corteza motora y la simultanagnosia, ¿de acuerdo? Como parte dentro de la clínica del paciente. Ahora, adicionalmente, creo que me quedé congelado, no lo sé, no estoy tan seguro, pero bueno, adicionalmente tenemos el síndrome de Gerstmann, que lo que nos dice es la confusión de izquierda a derecha, la agnosia digital, agrafia y acalculia. ¿De acuerdo? Ahora, a ver, nada, déjenme ver que todo esté bien. Ahí está. Bueno. Ahora, adicionalmente, bueno, pues en este caso es un poco de la preservación relativa de la memoria y la causa más común fue Alzheimer, pero también pudo haber ocurrido por degeneración corticobasal, o sea, de las regiones basales y de la corteza, y por enfermedades de priones, que son proteínas mal plegadas. Muy bien. A ver, vamos viendo. Nada más que todo esté bien. Ahí está, parece. Muy bien. Otro de los tipos raros o variantes raras es la afasia logopénica o anomia. La anomia es esa incapacidad, es parte de esa incapacidad para nombrar las cosas. Y esta se llama afasia logopénica primaria progresiva, que justamente es una de las afasias primarias, ¿no? Es la incapacidad para nombrar las cosas. Gorno Tempini lo mencionaron un poco hacia la asa fonológica o el bucle fonológico, que es lo que tenemos en esta región, que justamente es parte de la función ejecutiva central, o sea, frontal, para la correlación del lenguaje con la memoria a largo plazo o episódica. Es la correlación entre lo que hemos aprendido para el hablar, o sea, la memoria a largo plazo, y lo que queremos decir, el ejecutivo central. Ese bucle fonológico tendría el daño directamente, esto y directamente actuando sobre la corteza frontal, tendría el daño en esta región y por ende se manifiesta con una anomia. Y ya, para terminar una última vez, les comento, creo que no hemos ido más, entonces lo saltaré un poquito más rápido, pero recuerden que tenemos estos 3 cursos, junto con el webinar de interpretación neuroradiología y finalmente, este es el QR, ¿va? Con un dato importante e interesante para alumnos de medicina estresados. También dentro de Crecer tenemos esta opción de estos 3 cursos que regularmente los vendemos en 700, pero para ustedes serán solamente de 500 pesos, ¿va? Son estos 3 cursos que es gestión de ansiedad, gestión del sueño, que es con el de duerme más por menos, y fisioterapia para el estrés, que son ejercicios prácticos de ejercicios, bueno, de fisioterapia para poder regular o sentirnos un poco más relajados, ¿va? Sin más por el momento, esas son nuestras redes sociales, ¿no? Y espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna duda. Con muchísimo gusto estoy totalmente dispuesto a responderla. Y si no, nos podemos retirar en esta charla.
A ver, no, no hay de qué, José. Para mí todo un gusto. Cualquier duda que tengan, créanme, digo, es un tema bastante complejo, yo lo sé, pero es un tema muy interesante, ¿no? La verdad es que todo lo referente al cerebro a mí me fascina, es una de las cosas que a mí me gustan mucho, pero pues lo vale, realmente lo vale bastante. A ver, platícame, ¿cuál es tu duda? iPad 4. No alcancé a anotar el título del artículo, el del jazz, Ah, y espera sí un como que poquito. me interesó. No sé si me lo puedes pasar, nada más Déjame para tomar el compartir la screen o algo pantalla así. porque no te escucho muy bien. Ahí voy. A ver, ahora sí, dime. ¿Sí me escuchas ahí? Sí, ya. Que no alcancé a anotar bien el título del artículo que habías presentado, el del jazz, el de la Ah, improvisación. Quería ver si me lo podías poner nada más para tomar el screen o para anotar el nombre. sí, claro, con mucho gusto. Que de hecho está muy interesante porque, de hecho, la razón de la cual la verdad terminé de leerlo ese artículo es porque está muy poético el asunto, pero menciona el artículo que básicamente no puedes estudiar la creatividad si lo haces de una manera como en lo que nosotros consideramos como actividades creativas, ¿no? O sea, el pintar es una actividad creativa, el componer música es una actividad creativa, pero si lo pensamos realmente, a la hora de que componemos, regularmente no estamos siendo plenamente creativos, ¿no? Obedecemos a ciertas órdenes y reglas escritas de la música, ¿no? Hablamos de que pensamos en que tenemos que tener un ritmo, una melodía, y etcétera, ¿no? A quien le gusta el arte, pues pensamos en que tenemos que tener una paleta de una coloración fría o caliente, que hablamos de que tenemos que tener una composición, ¿no? Una visión directamente, bla. Pensamos en la técnica, pensamos mucho. Entonces, en el artículo habla que para entender bien esa parte de la creatividad propiamente, pues el mejor ejemplo son los pacientes que, o más bien las personas que hacen jazz, ¿no? Improvisaciones de jazz. Porque muy difícilmente el paciente que hace una improvisación de jazz tiene la capacidad de pensar en las reglas escritas de la música antes de ya empezar a hacer su procedimiento, ¿no? O sea, empieza a tocar el instrumento y en el proceso, pues, no es como que piense de que, tengo que pensar en una melodía y demás. No, simplemente es creativo, es la manifestación más burda de creatividad, ¿no? Es tan rápido el procesamiento neuronal y la acción que ni siquiera le da tiempo de corregirse. Entonces está bastante interesante, la verdad me gusta a mí bastante ese artículo. Dime, Sí, Aurora. sí, o sea, Perdón. me pareció interesante también. Gracias. No, no hay de qué. Sí te lo recomiendo mucho, ¿eh? La verdad está bastante interesante. Va, ahora sí, dime, Aurora. Hola, bueno, a lo que entendí es complicado saber el inicio exacto del Alzheimer, pero mi pregunta es, ¿existen hábitos o formas de prevención que ya se conozcan para evitar el desarrollo de esta enfermedad? Fíjate, Aurora, que la carrera me ha enseñado una de las situaciones, que cuando no eres del área de salud, no comprendes completamente, que es la facilidad que podrías regular tantas enfermedades con ejercicio, dieta y esas cosas. Créeme, o sea, pareciera que no tiene ninguna correlación, ¿no? O sea, como que dices de que, ay, es que si me alimento bien, ¿qué tiene que ver, no? Que si consumo alcohol, que si esto, que si lo otro. Pero cuando ya te metes mucho a ver esta clase de enfermedades neurodegenerativas, esta clase de enfermedades progresivas, te das cuenta de cómo es que la información realmente dice que la mejor prevención es esta clase de herramientas, ¿no? Tan sencillas. O sea, salir a hacer ejercicio tiene una correlación porque es antiinflamatorio, ¿no? Y si el estado proinflamatorio del cuerpo es el que propicia la enfermedad de Alzheimer, pues evidentemente tener un estado antiinflamatorio pues es apropiado, ¿no? La dieta mediterránea cargada se me fue el nombre, es oligo, son una serie de ácidos grasos esenciales, son oligo algo, no recuerdo, la verdad, se me fue el nombre. Pero todos estos ácidos grasos esenciales, como el omega 3 o el omega 6 son de acción directa antiinflamatoria, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo podemos prevenirlo? La mejor manera es teniendo buenos hábitos, ¿no? O sea, aunque no lo parezca, de verdad, créeme, me he dado cuenta con el tiempo de que realmente sí. Realmente la mejor prevención que existe es, pues, tener un buen hábito alimenticio, un buen hábito de ejercicio y etcétera. Sí, oligoelementos, perdóname. Creo que sí son oligoelementos, creo.
Muchas gracias, muy enriquecedora la ponencia. No, no hay de qué. Muchísimas gracias, Aurora. Y realmente, pues también, digo, somos médicos, ¿no? Entonces, pues el chiste clásico del médico es el ojo clínico. El ojo clínico y el ojo clínico va a todos lados, ¿no? Entonces, pues, aunque el inicio es insidioso, hay que entrenarnos para poder entender y ver las señales a temprana edad, ¿no? A lo mejor un paciente con Alzheimer, de inicio muy temprano, si le damos antagonistas de NMDA, que son parte del tratamiento, o si le damos fármacos anticolinesterasa, bueno, se usan un poco más fármacos que facilitan la absorción de la colina, ¿no? Si damos toda esta clase de situaciones desde muy temprano, pues qué mejor, ¿no? A lo mejor el pronóstico del paciente sería mejor, pero también es que muchas veces como médicos no tenemos esa cultura y especialmente la cultura mexicana, no tenemos esa cultura como de el ojo clínico sobre enfermedades mentales. Y como que muchas veces decimos de que, ay, es que es la tita, ¿no? Es la abuela, ya está viejita y por eso dice que cuando se subió al avión le abrió la ventana. Pero si lo piensas con ojo clínico, pues que te diga tu abuelo que le abrió la ventana a un avión pues tiene que ser una llamada de atención importante, creo, ¿no? O sea, al menos para todos nosotros tendría que ser algo que no deberíamos de tomar a la ligera y que mínimo de entrada debería de ser como para una recomendación de algo. Yo creo que eso es parte también importante un poquillo. ¿Tiene alguien más alguna otra duda? Insisto, yo sé que es un poco complejo el tema, pero es muy interesante, es muy, muy interesante. Ya leímos la función neuroanatómica. Espero que les haya quedado bastante claro. Creo que no quedan más dudas. Entonces, pues si les parece bien, y sin más por el momento, nos podemos retirar. La sesión va a quedar grabada, la vamos a subir a YouTube para que puedan volverla a ver las veces en que necesiten volverlo a ver. Y bueno, sigamos aprendiendo, ¿va? Que al final de cuentas el médico nunca deja de aprender.